Consecuente con el punto número 8 del orden del día, la presidencia cede el uso de la palabra a la diputada Berenice Medrano Rosas para presentar en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Morena iniciativa de ley con proyecto de decreto. Saludo con gusto y respeto al presidente de la mesa directiva, así como a los integrantes, compañeros diputados que la integran. Público que nos acompaña, medios de comunicación y plataformas digitales que nos siguen. La de la voz diputada Berenice Medrano Rosas, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, de conformidad con lo establecido en los artículos 51, fracción segunda, 57 y 61, fracción primera, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 28, fracción primera y 38, fracción segunda, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, y 68 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, me permito someter a la consideración de esta legislatura la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 6, fracciones 3 y 5, 11, fracción primera, 12, segundo párrafo, 13, primer párrafo, 14, 15, 17, 18, primer párrafo, 20, 23, 24, fracciones 15, 16, 33, fracción 4 y 38 de la Ley de Igualdad de Trato y Oportunidades entre mujeres y hombres del Estado de México, con la finalidad de hacer uso de un lenguaje incluyente y no sexista. Lo anterior lo sustento en la siguiente exposición de motivos. A lo largo de nuestras vidas, varones y mujeres, hemos creído que lo realizado por las mujeres no tenía valor, ni tenía por qué ser objeto de mención, que la presencia importante era la masculina y que lo digno de reconocimiento era todo aquello realizado por un hombre. Por mucho tiempo la sociedad justificó las relaciones desiguales entre mujeres y hombres usando una cuestión meramente biológica, el sexo, hecho mediante el cual se explicó la división de los seres humanos en hombres y mujeres. Durante muchos siglos se confinó a las mujeres al ámbito privado, a las actividades del hogar, a la atención de los hijos y de las hijas, y justificó que fueran relegadas a los espacios públicos de las universidades, de ejercer todo tipo de profesiones y de la capacidad de decidir sobre sí mismas. El argumento, una natural inferioridad de las mujeres, en tanto que a los hombres esta misma naturaleza los capacitó para ser los únicos que pudieran ejercer el poder en diversos ámbitos. Este razonamiento es el fundamento básico del patriarcado que ha regido nuestras vidas y la de muchas más mujeres durante siglos. En este sentido, entendemos que el patriarcado es una primera aproximación. Podemos definirlo como el orden lógico, natural y divino por el que debía regirse la vida de las personas y en el que el hombre es la medida de todas las cosas. Los estudios feministas o de género han develado las injustas relaciones entre mujeres y hombres. Con este propósito han acuñado el concepto de género, que no es sinónimo del concepto de sexo, ya que el sexo alude a las características físicas y biológicas que diferencian a las hembras de los machos, y el género es una construcción simbólica que parte de la diferenciación por sexo, mediante la cual se atribuyen a mujeres y varones
capacidades, emociones, conductas distintas, además de tratos desiguales en toda la sociedad. Basta solo recordar que siempre se oculta a las mujeres tras palabras en masculino como nosotros, los mexiquenses o los ciudadanos, siendo que integramos también cada uno de esos grupos. A esto se le llama androcentrismo. De esta manera, el sector masculino ha asumido como un derecho incuestionable al asumirse como el único referente y el único modelo de la ciencia, el único sujeto pensante capacitado para tomar las decisiones de un gobierno y el único al que valía la pena reconocer su obra, por tanto, el único que merecía ser nombrado, práctica que aún se percibe como lo correcto o lo normal. Concepción que se refuerza a través de los roles y estereotipos de género, es decir, de todas aquellas asignaciones que han creído erróneamente deben ser y hacer a las mujeres y los hombres. Desafortunadamente, a través de los roles y estereotipos contribuimos a seguir manteniendo un orden androcéntrico en el que las mujeres quedan invisibles y al margen de todos los beneficios y reconocimientos a los que como personas tienen derecho. Por ello, reitero que el androcentrismo es un lenguaje que propicia la invisibilización y discriminación de las mujeres. Sin embargo, es necesario mencionar y reconocer que nuestra lengua proporciona recursos y alternativas que, a diferencia de lo señalado por la Real Academia Española, posibilita nombrar al género femenino sin demérito del lenguaje escrito o hablado. El lenguaje incluyente tiene sus inicios en la década de los 60, cuando surgió el llamado movimiento feminista, que entre sus reivindicaciones planteaba la necesidad de visibilizar a la mujer y su papel, y no solo de la vida diaria, sino también a la hora de usar un lenguaje. El lenguaje incluyente hace referencia a toda expresión verbal o escrita que utiliza preferiblemente vocabulario neutro o bien hace evidente el masculino y el femenino. También evita generalizaciones del masculino para situaciones o actividades donde aparecen mujeres y hombres. Utilizar el lenguaje inclusivo significa reconocer la riqueza del idioma español, buscando términos que incluyan a mujeres y a hombres. El lenguaje no es una realidad neutra y ajena a las relaciones sociales que existe en cada sociedad. Por el contrario, el lenguaje es un poderoso agente de socialización, forma parte del entramado simbólico de cada sociedad y su función es sentir una variedad de mensajes que impiden la crisis de la legitimidad de las sociedades patriarcales. El lenguaje es un campo de disputa entre quienes quieren acabar con la desigualdad de género y quienes, sostenidos y alentados por las élites patriarcales, lo utilizan como un instrumento de invisibilización de las mujeres. Por otro lado, se hace uso del sexismo en el lenguaje cuando mujeres y hombres en las prácticas cotidianas comunicamos mensajes con diferencias basadas en estereotipos y descalificaciones. Por ejemplo, es muy común que quienes reciban piropos sean mujeres y no hombres, que a quien se le reprima sexualmente sean las mujeres y no a los hombres, que quienes ocupen el lugar principal en la mesa o en la sala sean los hombres, que en el ámbito laboral a ellas se les denomine por su diminutivo, en tanto que a ellos por su grado académico, con un don o como señor, que a las mujeres se les nombre como señora o señorita en función de su estado civil, que se afirme que quienes tienen la capacidad para la ciencia son los hombres, pero difícilmente las mujeres, al considerar que tienen un intelecto menor, que se crea que las mujeres existen para servir a los hombres, que las mujeres están hechas para la cocina, para curar o educar infantes y que los hombres no tienen estas habilidades. Por tal motivo,
Debe entenderse que mediante el lenguaje se expresan intenciones, percepciones y se nombra o se omite la realidad, así como las concepciones que sobre la sociedad hemos ido construyendo a lo largo de la historia de la humanidad, concepciones que por supuesto no siempre han sido incluyentes. De conformidad con la fracción cuarta del artículo 7 de la Ley de Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres del Estado de México, serán objetivos de la política estatal en esta materia que las autoridades estatales y municipales impulsen el uso de un lenguaje no sexista en los ámbitos público y privado. Resulta contradictorio que la ley, que tiene por objeto regular, proteger y garantizar la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres mediante la eliminación de la discriminación, sea cual fuera su circunstancia o condición en los ámbitos público y privado, promoviendo el empoderamiento de las mujeres con el propósito de alcanzar una sociedad más democrática, justa, equitativa y solidaria. No utilice un lenguaje incluyente en todas sus disposiciones. Razón por la cual se propone reformar diversos artículos de la Ley de Igualdad de Trato y Oportunidades entre hombres y mujeres del Estado de México, a efecto de que el trabajo legislativo contribuya a la eliminación del lenguaje sexista. Sabemos que al hacer visible la existencia de las mujeres en todos los campos laborales, artísticos e intelectuales, vamos a contribuir a generar una sociedad más justa. En consecuencia, podemos abonar a que se nombre a las mujeres nuevamente como personas que participan en el desarrollo económico, político, social y cultural de cada pueblo. No olvidemos que solo lo que se nombra existe y solo lo que existe se nombra. Lo anterior me permite sustentar la relevancia de la presente iniciativa, por lo que de encontrarse ajustada a derecho, solicito se apruebe en los términos siguientes. Artículo único. Se reforman los artículos 6, fracciones tercera y quinta, fracción primera, 12, segundo párrafo, 13, primer párrafo, 14, 15, 17, 18, primer párrafo, 20, 23, 24, fracciones 15 y 16, 33, fracción cuarta y 38 de la Ley de Igualdad de Trato y Oportunidades entre los hombres y mujeres del Estado de México. Artículos transitorios. Primero, publíquese el presente decreto en el periódico oficial Gaceta de Gobierno del Estado Libre y Soberano de México. Segundo, el presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial Gaceta de Gobierno del Estado Libre y Soberano de México. Lo tendrá entendido el gobernador del Estado, haciendo que se publique y que se cumpla. Dado en el Palacio del Poder Legislativo en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, a los 5 días del mes de marzo del año 2020. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, diputada Berenice Medrano. Se registra la iniciativa y se remite a la Comisión Legislativa para la Igualdad de Género para su estudio y dictamen.